Andrea Fiallos trabajó como voluntaria en la Aldeia Tiva de Brasil, donde recibió cursos de bioarquitectura y permacultura. A su regreso, crea la Fundación La Iguana para la protección de árboles, con el objetivo de sembrar especies endémicas y nativas dentro de las ciudades de nuestro país, y para divulgar proyectos que enriquezcan y eduquen sobre el tema ambiental. Uno de los recuerdos más claros y que más me emociona hasta el día de hoy es la Avenida de los Seibos. No solamente mi emoción era pasar por aquella avenida por irme a la playa o por visitar a mis tíos que vivían cerca, sino era el acostarme en el asiento de atrás del carro y sentir cómo las hojas y las ramas de esos majestuosos amanes caían sobre mí. La misma emoción sentía cada vez que pasaba por la Avenida de las Américas o por el barrio del Centenario, que mantenían un diseño parecido, lleno de árboles grandes y frondosos. Para mí todo esto era algo mágico y me hacía completamente feliz. Creo que esos son uno de los recuerdos que más han marcado mi vida hasta hoy y que aún me llenan de nostalgia. Todo ese contacto con árboles y con la naturaleza de que estuve bendecida a tener desde tan pequeña. Quizás en ese momento pensé que la vida o el futuro sería vivir en una ciudad llena de árboles o de extensas áreas verdes. Pensé que la vida también podía ser como en esos dibujos que hacíamos de pequeños, donde siempre que dibujábamos una casita había un árbol en un jardín. No sé si se acuerdan. Lamentablemente, hoy Guayaquil es entre el 95% de ciudades con menos áreas verdes o índice urbano. Según el último censo realizado en el 2010, Ecuador tiene 4,69 metros cuadrados por áreas verdes, cuando la Organización Mundial de la Salud exige que sea 9 metros cuadrados. En una entrevista realizada al director de áreas verdes del municipio, realizada por el diario El Universo, él comentó que en Guayaquil, la superficie de áreas verdes en Guayaquil es de 1.770 hectáreas, lo que representa el 5% de las 34.450 hectáreas que posee la ciudad de Guayaquil, y cuando lo recomendable es que sea al menos el 15%. Pero ¿por qué preocuparnos? Los árboles son secuestradores de carbono y son sumideros de carbono de gran importancia. Detener la deforestación es la forma más fácil de combatir el cambio climático. En promedio, 2 árboles medianos capturan alrededor de 1 tonelada de CO2 durante sus primeros 50 años de vida. Y se requieren 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una persona. He hecho un poco de todo hasta ahora. Desde ser una joven deportista, una estudiante de negocios, una estudiante de gastronomía, he hecho un poco de modelaje, he sido diseñadora de modas, he sido una emprendedora en el tema de la construcción y la arquitectura. Y todo eso hasta llegar a mi verdadera pasión y a mi verdadero amor, la ecología. Justamente fue cuando empecé a involucrarme más con el tema de la bioarquitectura y aprendí más sobre el cambio climático y sobre la botánica. Aprendí también sobre la casa sana y sobre los elementos correctos para construir una casa y vivir en ella responsablemente. Y al fin, miles de detalles que lo único que hicieron fue despertar aún más ese interés que tenía sobre la naturaleza, pero esta vez con una meta. En todo eso hice algunas investigaciones y descubrí algunas investigaciones de ecoaldeas y descubrí Tivá, un lugar de encuentros que fue fundado en 1987 por Rosa y Johan van Leyen con el fin de difundir un conocimiento sobre la naturaleza más pleno. En Tivá encontré muchas personas de diferentes partes del mundo, algunos que realizaban el voluntariado en este lugar, otros que eran los profesionales que impartían los cursos, pero todos ellos con un mismo sentimiento de respeto hacia la tierra. Una de las cosas que más me motivó en este lugar y en mi primer viaje a Brasil fue aprender sobre Curitiba, la ciudad más verde de Latinoamérica. Lo más asombroso sobre Curitiba es saber que ellos mantienen 50 metros de áreas verdes por habitante.
cuando lo recomendado es que sea 15. Curitiba cuenta con 14 bosques, con 16 parques, con más de un millar de espacios verdes públicos. Ellos reciclan el 70% de sus desechos y han plantado hasta ahora 1.5 millones de árboles a lo largo de sus caminos y carreteras. Curitiba vive y respira un ambiente verde sano, un arbolado urbano el cual es respetado por sus leyes, por sus gobernantes y por sus ciudadanos. Fue justamente después de venir de mi primer viaje a Brasil en que decidí crear Fundación La Iguana. Y tengo que decirles que crear una fundación no es nada fácil. Me tomó cerca de 2 años legalizarla y luego de llantos, de decepciones, de papeleos y de mucha ayuda, Fundación La Iguana era una realidad, al menos en papeles. En ese momento podía decir que uno de mis más grandes sueños era un hecho. Pero no fue hasta ese momento en el que tuve todos los papeles en mis manos, en el que realmente me di cuenta que el duro trabajo estaba recién por empezar. No tenía ni idea cómo iba a empezar la fundación, qué era lo que tenía que hacer y mucho menos cómo iba a recaudar dinero y por qué alguien me lo iba a dar. Si la Fundación Iguana no era una institución conocida y tampoco tenía ningún enganche con una empresa grande. Entonces supe en ese momento que tenía que hacer algo importante, algo que le importara a los demás. Por algunos motivos, yo ya tenía algún interés en hacer un libro. Y justamente un año antes, en medio de todos esos papeleos, un amigo me había prestado un libro de árboles de Caracas, de un autor que es muy conocido en Venezuela. En ese libro se encuentra la fotografía de las especies de los árboles, más un breve detalle científico, muy fácil de entender, apto para el público en general, más acompañado de unos detalles breves de su hoja, su flor y sus frutos. Todo esto me parecía bien fabuloso porque encontraba muchos de los árboles que siempre me habían gustado y que muchos de ellos los encontraba aquí en la ciudad, como en el resto del país. Entonces, eventualmente me exigieron devolver este libro y seamos sinceros, ¿quién devuelve un libro que le gusta? Así empecé Árboles de Guayaquil. Luego de 3 años de investigación, donde reuní a un experto grupo de biólogos, de botánicos, y junto a mí una de las personas que más me ayudó en la realización de este libro, Paul y yo salimos a recorrer Guayaquil miles de veces. Conocí un Guayaquil con escasos parques verdes, con muchas áreas regeneradas, muchísimo más seguro debido a esto, y mucho más limpio, pero no más verde. Una de las cosas que más me llamó la atención y que más se nota en este libro es la falta de especies nativas dentro de nuestra ciudad. Guayaquil era tierra de mangle, la cual es atravesada por cerros de bosque tropical seco, que luego se unen al sistema montañoso menor Chongón-Coloncho. La falta de arbolado urbano dentro de nuestros perímetros urbanos es completamente alarmante para todos. Más aún, la falta de identidad de nuestras ciudades es aún peor. Lo interesante sería que, Ecuador tiene 4 regiones y todas ellas ricas en biodiversidad, lo que hace atractivo y único nuestro país. Pero lo interesante sería que en cada una de estas ciudades se encontraran en sus parques y en sus avenidas especies nativas, tanto en árboles como en cubresuelos y arbustos. Pero la realidad es otra. La realidad es que en todas esas avenidas y en muchas de esas ciudades que parecen la misma, se encuentran exactamente las mismas especies introducidas que traen desde Colombia, desde la India, y que en esa ciudad existen por miles. Ciudadanos, exijamos tener nuestra propia identidad. ¿Por qué los árboles endémicos y nativos serán siempre la mejor opción? Fácil. Porque las plantas nativas producen alimentos para nuestros animales nativos, para las poblaciones de insectos. Más los árboles introducidos son invasores y muchas veces compiten en nutrientes con nuestros árboles nativos, lo que pone en peligro el ecosistema. A continuación, les enseño una lista
vista de árboles nativos versus los árboles introducidos de la actual regeneración urbana. En nativos tenemos árboles conocidos como el guasmo, algarrobo, aromo, bototillo, beldaco y hay uno muy conocido que es el guachapellín. Y en los introducidos tenemos el nim, que hoy aparecen en muchos de los parques de la ciudad, el olivo negro en avenidas, el ficus, el tulipán africano, la casa amarilla y la estrella de Guayaquil, la palmera real de Cuba. ¿Por qué los parques urbanos no deberían de ser un lujo, sino un elemento indispensable para las ciudades que más se esfuerzan por la calidad de vida de sus ciudadanos y del medio ambiente? Muchos expertos y estudios apuntan a los miles de beneficios que tener parques urbanos proveen a la ciudad. Estos son 9 importantes puntos. Mejoran la salud de los ciudadanos, contribuyen a luchar contra el cambio climático, suponen un refugio para la biodiversidad, reducen el efecto de las islas de calor, revalorizan el atractivo económico y turístico de las ciudades, conciencian a los ciudadanos, constituyen un frente contra la contaminación acústica urbana, favorecen la interacción social y, por último, aumentan la seguridad y el sentimiento de una ciudad. ¿Cuál es nuestra solución? Es que debemos hacer algo ya. La campaña Sembrando una Ciudad promueve la siembra de árboles nativos por todas las ciudades del Ecuador, con el fin de mejorar la calidad de aire, los problemas de desertificación de la tierra y la calidad de vida de nuestras familias. No nos dejemos engañar por la falta de conocimiento de algunos de nuestros gobernantes y exijamos conocer más para de esta manera pedir una mejor planificación urbana y un mejor crecimiento de nuestras ciudades. Yo estoy aquí frente a ustedes no solamente como una experta, sino como una ciudadana preocupada y de la manera más humilde les pido ser más. Dejemos esa huella de cambio y de optimismo para nuestros hijos y nuestros nietos. Seamos la gente del bien y, como dijo Gandhi, seamos ese cambio que queremos en los demás. Esta imagen es una muestra de lo que con cambios y fondos propios pudimos lograr. La primera es una imagen de lo que dispuso el municipio del sector y la segunda es lo que con mucho esfuerzo de voluntariado logramos. En el caso específico de la ciudad de Guayaquil, mantuve una reunión con el alcalde en la cual le propuse la campaña Sembrando una Ciudad. Él me mostró todo su interés y todo su entusiasmo con la siembra, lo cual hace de él nuestro mejor aliado. Estas son las avenidas que vamos a cambiar y que con ayuda de empresarios lograremos. La avenida Barcelona. Sembraremos 400 especies nativas entre algarrobos, guayacanes y aromos. La avenida Vía Daule. Sembraremos 3.000 especies nativas a lo largo de los 16 kilómetros de esa carretera. Por medio del libro Árboles de Guayaquil y de futuros volúmenes de todas las ciudades del Ecuador, pretendemos educar y tenemos el afán de conseguir socios estratégicos para su plena distribución y educación de la gente. Todo este beneficio solamente es para ustedes, para nosotros, para todos. Con poco esfuerzo económico podemos hacer un cambio y ser parte de esas ciudades importantes en el cambio ambiental como son Portland, Vancouver y Curitiba. Soy Andrea Fiallos, directora de Fundación Iguana, y hoy los